platicar. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Listos para empezar? Sí, licenciada, buenas tardes. Vamos a dar un par de minutitos a que se conecte un poquito más de gente para no tener que empezar varias veces. Perfecto, licenciada, gracias. Bueno, listo. Vamos a empezar en atención a los que se conectaron temprano el día de hoy. Les agradezco mucho que estén aquí, su participación. Y retomando un poquito lo que hablábamos el día de ayer respecto a la armonización de la legislación interna con los compromisos internacionales que había adquirido previamente el Estado mexicano en materia de derecho del trabajo para llevar a cabo la reforma se necesitó de igual manera la armonización de la legislación interna. Esto es, varias leyes cambiaron también, perdón, varias leyes se tuvieron que modificar para que funcionara la implementación de la reforma. En este cuadro tenemos algunas. La principal de todas fue la Ley Federal del Trabajo. 555 de sus artículos tuvieron que ser modificados para llevar a cabo esta implementación de la reforma de 2019. El día de hoy vamos a hablar únicamente de la última reforma, ¿ok? De la de 2019, que es la que nos atañe a todos y la más reciente y la más importante, ¿no? Se tuvo que modificar de igual manera la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto es para dar pie a la creación de los tribunales laborales, tanto federales como estatales, y la desaparición en su momento de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje. Tenemos también la modificación a la Ley Federal de Defensoría Pública, que prevé en su parte la asesoría de igual manera en materia laboral. Se añade con esta reforma de 2019 la asesoría también en materia penal, pero bueno, a lo que a nosotros nos atañe es la asesoría en materia laboral. Previamente, Defensoría Pública solo daba asesorías civiles y ahora, bueno, también tienen que ponerse a estudiar ellos un poquito para poder dar asesorías en materia laboral. Se modifican también de igual manera las leyes del régimen de seguridad social, siendo estas ley del Seguro Social y la ley del Infonavit. ¿Por qué? Porque ya se establece que las controversias se dirimen ante los tribunales laborales y demás. ¿Ok? Tenemos también lo que es el impacto de las reformas. El objeto de esta reforma, como lo dice el decreto que sale publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019, es básicamente garantizar la igualdad de las partes dentro de los procedimientos laborales, ¿no? Ayer comentábamos más o menos que lo que se trata es como de equilibrar la balanza, ¿no? El compañero que comentaba lo de que es un sube y baja y demás, yo considero, y corríjanme si me equivoco o si tienen alguna otra opinión, lo básico de esta reforma es que haya igualdad de las partes en el procedimiento laboral, buscando así también un mayor desarrollo económico del país, incrementar competitividad económica, perdón, en beneficio de la colectividad
y la certeza jurídica y la confianza en el sistema jurídico, ¿no? De ambas partes. ¿Alguien tiene una duda, alguna pregunta hasta el momento? A ver, vamos a revisar el chat, a ver si tuvieron alguna duda. Con todo gusto pueden abrir su micrófono si tienen alguna pregunta o manifestármelo tantito en el chat para hacerlo como de una manera más ordenada, ¿ok? Ahora, en el contexto general de estas reformas, tenemos, como ya les comentaba, que en materia general de las diferentes leyes, se reformaron 569 artículos de las 4 o 5 leyes que les comentaba con la diapositiva anterior, y de los cuales esos 555 artículos pertenecen a la Ley Federal del Trabajo. Son artículos sobre los que vamos a ir trabajando, que habla del área procesal, que habla de la autoridad conciliadora y lo importante que viene siendo lo de la negociación colectiva y la transparencia en las elecciones de los sindicatos. ¿Ok? En el principio del decreto oficial nos introducen conceptos que vienen a ser novedosos para las personas que nos dedicamos a la materia laboral. ¿Por qué? Porque nos introduce conceptos como autoridad conciliadora. Todos estamos acostumbrados a que en cualquier etapa del procedimiento laboral podemos conciliar el juicio, pero ahora existe ya como tal una autoridad conciliadora que es la encargada de llevar a cabo estas negociaciones previas incluso a la presentación de demanda para lograr llegar a un acuerdo entre las partes y llegar al fin de la reforma, ¿no? Evitar la mayor cantidad de juicios. Nos introduce también conceptos como autoridad registral, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, del que van a depender esta autoridad conciliadora y que se va a encargar del registro de los sindicatos, de los contratos colectivos de trabajo y demás. Nos introduce el Centro de Conciliación y el concepto de tribunal y juez, o tribunales y jueces y juezas laborales, ¿no? Que esto viene siendo como lo novedoso para todos nosotros que estábamos acostumbrados a litigar ante juntas, con presidentes especiales y demás. Tenemos también el detalle de que el 1 de mayo, bueno, como ya les comentaba, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto oficial de la reforma relacionada con la justicia laboral y la libertad sindical. A mí la parte de la libertad sindical me parece una parte muy importante y me parece que sí amerita hacer énfasis en esta situación porque viene a hablarnos de los requisitos para la formación de sindicatos, viene a hablarnos sobre todo de que los trabajadores van a estar muchísimo más involucrados en la elección de estas personas que los van a representar. A partir de este momento, efectivamente los sindicatos van a representar a los trabajadores. Ya no va a haber simulaciones ni demás, se van a hacer votaciones, se estableció todo un procedimiento que viene más o menos como del 357 en adelante, para crear una comisión electoral, que es la comisión que se va a encargar de llevar a cabo el conteo de los votos, la formulación de las boletas para llevar a cabo las votaciones y demás. Se habla también de la constancia de representatividad que necesitan los sindicatos para poder ejercer como sindicatos y realizar las funciones que les han sido encomendadas. La reforma también nos lleva a buscar y fijar reglas claras para disminuir los juicios individuales con base en la conciliación. Desconozco el porcentaje de los juicios que se pretende, o sea, de la cantidad de juicios que se pretenda disminuir, pero supongamos que llegan, no sé, 10 solicitudes de conciliación al mes, por poner un número, y de esas 10 se arregla la mitad, estamos hablando que el proceso, además de ser más rápido, pues va a ayudar muchísimo a los tribunales a desahogar su carga de trabajo. Considero que el trabajo de los conciliadores va a ser clave para esta disminución de juicios, y entonces así podemos llegar a una justicia pronta y expedita, como es pues la finalidad de la ley, ¿no? Y a la certeza jurídica. Asimismo,
busca garantizar la representatividad óptima en las negociaciones colectivas, que es lo que les comentaba hace un ratito, de que los trabajadores ya van a estar un poquito más involucrados con todo lo relacionado a la elección de sus representantes sindicales, al sindicato al que quieran pertenecer o al que no quieran pertenecer, o si ya tienen un sindicato y quieren tener un nuevo sindicato, van a poder cambiarse, van a poder conformar nuevos. No sé si a alguno de ustedes le gustaría tomar la palabra. Veo aquí en mi pantalla al licenciado Uriel Armando. No sé si puede abrir su micrófono para que desde su experiencia nos comente un poquito ¿qué sabe de los sindicatos previo a la reforma? Licenciado, buenas tardes. Ay, creo que el licenciado no nos está escuchando. ¿Alguien que quiera comentarnos un poquito su experiencia con sindicatos previo a la reforma? No sé si Hola, me buenas escuchan. tardes. Ah, perdón. Buenas tardes. Pues bueno, los sindicatos, previo a la reforma, más bien pues todavía no comienza a aplicar la reforma para los sindicatos, más que algunos que han actualizado sus estatutos. Pero bueno, la ley siempre pues les establecía reglas que eran muy a modo a los sindicatos, entonces realmente ellos al formar sus estatutos, pues establecían las reglas que más les convenían, sobre todo en el sistema de elección de representantes, rendición de cuentas, la duración de las directivas. Evidentemente no contemplaba ninguna situación de equidad de género. Y bueno, en realidad pues estaban sujetos a los estatutos que ellos mismos establecían y ni siquiera era la asamblea, sino que eran estatutos que generalmente hacían los propios líderes sindicales, ¿no? Entonces, pues esperamos que con la reforma que justamente hace hincapié en estos aspectos de la libertad sindical, en los sentidos relativos a que no debe de haber injerencia del patrón y del gobierno, y que sean realmente los trabajadores los que decidan sobre sus estatutos, y más ahora con la situación de que tienen que garantizar justamente la elección de representantes a través del voto libre, directo y secreto, la rendición de cuentas cada 6 meses, la libre determinación de los trabajadores a aportar o no aportar cuotas sindicales, y sobre todo la participación activa en la negociación de su contrato colectivo, pues va a ser algo evidentemente importante, ¿no? Ese Sí, sería mi comentario. totalmente. Muchas gracias, abogado. De su participación rescato dos cosas que me parece muy importante en cuanto al tema sindical. Una de ellas es la de las cuotas. Me parece demasiado importante que se haya establecido la libertad del trabajador de proporcionarlas o no, porque siento que muchas veces en el modelo que tenemos actualmente aportaban las cuotas, no era a libre elección de los trabajadores y al final ni siquiera sabían qué estaban haciendo con ellas, no había transparencia ni rendición de cuentas. Y el otro punto que me parece también muy importante que comenta el abogado Marco Antonio es el tema relativo a la duración de las directivas sindicales. Vamos, esto ya no va a poder ser por toda la vida. Y creo que este es el aspecto, es uno de los aspectos más importantes, considero yo, porque nos va a dar mucha más libertad de elección de líderes sindicales, de rotación de líderes y vamos, cada persona trae sus ideas, sus maneras de organizar y demás y considero que es básico.
¿no? Otro de los impactos de la reforma de 2019 es la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, y creo que esto nos viene a hacer mucho ruido a todos los que tenemos ya algo de tiempo litigando en materia laboral. Estábamos muy acostumbrados a las juntas, estábamos muy acostumbrados al sistema del presidente, de la representación obrero y patronal, que muchas veces en la práctica, pues es prácticamente, perdón la redundancia, invisible, no existe como tal la representación obrero y la representación patronal en las decisiones de las juntas, ¿no? Digo, no me van a dejar mentir, ustedes que son funcionarios, se levantan las actuaciones, llega el final del día, al final de la semana o el final del mes, llegan representantes, firman todo, ni siquiera leen lo que firman y vámonos. Entonces, no están enterados, no hay certeza jurídica, no hay plena confianza en el sistema de justicia y creo que esta conversión a tribunales laborales nos va a dar mucha más certeza. Perdón, estoy leyendo unos comentarios que no había leído. La licenciada Soraya, respecto a lo de los sindicatos, regresándonos un poquito, nos habla de que se realiza mala práctica por parte de los sindicatos, ya que no piden opinión a los trabajadores respecto a los estatutos y la firma de los contratos colectivos, así como su revisión. Este es súper importante. Los trabajadores no tenían ninguna participación en la elaboración de los contratos colectivos. Los contratos se hacían en las oficinas de los abogados de los sindicatos o en las oficinas de los sindicatos por personas que no tenían ni idea. Se cambiaban únicamente los tabuladores para presentar las revisiones. Los trabajadores no tenían acceso a esos contratos colectivos, no sabían lo que les protegían ni demás. Y ahora van a ser parte activa en la elaboración de estos documentos. También es muy importante para su seguridad y su estabilidad laboral. Comenta la licenciada Ana Karen que se abusó del consentimiento que se les daba a los sindicatos de la representatividad de los trabajadores. Totalmente. Creo que había representantes sindicales que la gente ni siquiera conocía, que la gente no tenía ni idea que eran sus representantes y desafortunadamente no hacían nada en favor de los trabajadores, ¿no? Que al final, como lo marca la propia ley, el fin del sindicato es, bueno, preservar los derechos de los trabajadores, ¿no? Respetarlos, buscar que se respeten y demás. Volviendo al tema de la desaparición de las juntas laborales, se crea con la reforma de 2019, se implementa pues en este nuevo sistema de justicia laboral la creación de los tribunales laborales. Los tribunales laborales van a estar conformados por el juez o jueza de distrito, secretario o secretaria instructor, secretario o secretaria auxiliar y secretario o secretaria de estudio. Estos son los 4 puestos claves que van a conformar los nuevos juzgados laborales, tanto en materia estatal como en materia federal. Ustedes en Querétaro están prontos ya a ver esta transformación. A mí, que me encuentro en la ciudad de Guadalajara, pues me va a tocar, si Dios quiere, hasta el año que viene, pero me daré una vuelta a Querétaro para ver cómo va a funcionar, ¿no? Yo creo que todos estamos muy a la expectativa de cómo van a ser las audiencias, de cómo se va a empezar a desarrollar. Comentaba con colegas que, o sea, sentimos pues los abogados laboralistas que estamos acostumbrados a la oralidad, pero para fines prácticos, la oralidad no es llegar y decir, doy contestación a la demanda con 5 hojas y ofrezco pruebas y demás. Creo que sí tenemos la ventaja de que, vamos, podemos objetar o hemos objetado pruebas en el momento. Algunas veces como litigantes llegamos sin contestación y pues te la avientas de manera verbal, pero eso no nos ayuda tanto a la oralidad, considero yo. He estado revisando en YouTube y los invito a que hagan este ejercicio. He estado buscando videos de audiencias mercantiles, del procedimiento oral mercantil también. Los invito a que busquen ese tipo de audiencias. He revisado varias de la Ciudad de México. Me resulta muy interesante el desarrollo de la audiencia. Me resulta muy interesante ver cómo otros abogados no saben o no tienen como la manera de expresar, ni siquiera para defender su personalidad. Voy a buscar la manera de compartirles el link de una que me llamó mucho la atención y la he estado compartiendo entre colegas. Es un abogado que le dicen, a ver, abogado, pues su personalidad, y el abogado así de que, pues sí, puse mi poder con la contestación.
Y, ajá, pero ¿de dónde te deviene tu, o sea, quién tiene las facultades para otorgarte el poder como apoderado legal de esta empresa y demás? Y el abogado así que, no, pues es que ahí viene mi poder. O sea, de entrada de ahí, siento que estamos en ceros. O sea, porque muchas veces, o sea, llegamos a la junta tal cual en la práctica y aquí está mi poder y tú descríbelo y tú apúntale y yo nomás te digo mi domicilio procesal, ¿no? Creo que va a ser muy, muy, muy interesante vernos a todos en una situación de estas o al momento de empezar como a desmenuzar la litis y ver cuáles hechos sí son controvertidos, ver cuáles no. Creo que todo va a ser mucho más claro porque vamos a quedar reducidos al punto de derecho que realmente es y entonces y de igual manera nos van a dejar sin las pruebas que no tengan absolutamente nada que ver con eso. Y ese va a ser trabajo de ustedes como autoridad, ¿no? O sea, a lo mejor antes decían, bueno, tengo una audiencia de pruebas, me voy a reservar para analizarlas y estudiarlas y demás. Y ahora va a ser en el momento. O sea, en el momento este es mi punto de derecho y qué pruebas me ofrece la parte actora y qué pruebas me ofrece la parte demandada, que los tengo aquí enfrente y les tengo que decir por qué sí y por qué no. Y nosotros como litigantes en ese momento tenemos que decir, oye, juez, ¿sabes qué? Admíteme esta prueba porque sí por esto y por esto, o no le admitas esta prueba a la otra parte por esto y por esto. Va mucho más allá de las manifestaciones a las que estamos acostumbrados de, pues, objeto de manera general en cuanto a autenticidad, alcance y valor probatorio y las pruebas de la parte actora. Híjole, sí, yo creo que sí nos vamos a ver todos ahí desmayados cuando el juez diga, ay, bueno, pues tu objeción de manera general no me sirve, entonces te quedaste sin pruebas y en la audiencia de juicio solo voy a desahogar las pruebas de la parte actora, ¿no? Alguien que quiera hacer un comentario, me están pidiendo que les comparta los videos, sí se los comparto, sí sería muy interesante que los vieran, pero alguien... ¿ha visto ya alguna audiencia oral mercantil o de alguna otra materia que le gustaría hacer algún comentario al respecto? No sé si tengamos a alguien que nos comparta su experiencia. No sé si alguien ya haya visto estos temas. Sí, licenciada Lucía, voy a buscar los links y voy a ver que se los hagan llegar por el WhatsApp que tienen, para que las chequen. Yo he revisado algún par, igual si en YouTube se meten y le ponen, audiencia oral mercantil, juzgado Ciudad de México, les aparecen. De todas maneras, ahorita nos vamos a dar, me voy a dar un momentito y se los voy a buscar. ¿Ok? Si nadie tiene alguna experiencia que compartir al respecto, continuamos entonces, ¿ok? Mm, la siguiente diapositiva me parece súper, súper interesante. Trae más o menos una línea del tiempo de cómo se va a llevar a cabo la implementación del nuevo... perdón, tengo la mano levantada de la licenciada Rosa María González. Licenciada, Hola, buenas adelante. tardes. Mira, sí, Hola. te quería compartir que yo sí tuve oportunidad de estar viendo algunos videos que nos recomendaron en otro curso, pero que son de índole penal. Ya. Entonces, es interesante ver cómo se desahogan, por ejemplo, las testimoniales. En este caso en específico se trataba del homicidio de una chica de Honduras, creo que era la muchacha que vivía en España, y Ajá. como, por ejemplo, en la sala donde se lleva a cabo en las testimoniales, les ponen una mampara tipo como las de hospital, de esas así que se doblan en tres de telita, entre lo que es el acusado con su abogado y el Ministerio Público, o más bien el representante de la sociedad allá en España, y al testigo obviamente lo ponen del otro lado de la mampara, y cómo la juez va diciéndole al abogado, no, esa pregunta no la puede hacer así, la tiene que hacer de esta otra forma. Entonces, sí se los recomiendo. No me acuerdo ahorita cómo está la liga. Ahorita que las encuentre se las comparto para que puedan verlo. Obviamente no tiene nada que ver con nuestra materia, es solamente, es un poco tedioso porque son como 6 videos de 3 horas cada uno y Son ven largos. Sí, sí, sí. un interrogatorio muy interesante de peritos en ese mismo juicio. Entonces, si me lo permiten en un ratito más, ahorita los encuentro por aquí, los anoté, cómo es la liga, y se las Perfecto. pongo ahí para que si tienen oportunidad de verla, no es pues ahora sí que mexicano el asunto, pero
pues nos puede dar un poquito norte, ¿no? En caso de que Pero les interese, pero es al materia final, penal. creo que es a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Porque me parece importante que toque el tema de las testimoniales. Creo que las testimoniales y las confesionales, por primera vez, al menos en mi vida como litigante, voy a ver el desahogo real de una testimonial o de una confesional, ¿no? Digo, creo que podemos hablar entre confianza y como dicen por ahí, entre gitanos no nos leemos la mano. Pues ya no va a haber tanta oportunidad de preparar a los testigos, porque sí todos sabemos que se prepara a los testigos, ¿verdad? Pero bueno, o sea, no va a haber tanta manera de preparar, o sea, de prepararlos, de decirles que digan, de que conozcan las preguntas y demás, o sea, todo va a ser en el momento, todo va a ser o sea, ante el juez nos va a decir esta pregunta sí por esto, esta pregunta no por esto, entonces ahí sí nos vamos a enfrentar a que si el testigo es un testigo de oídas, es un testigo que le contaron, es alguien que medio preparamos un par de días antes de la audiencia, se nos cae la defensa. O sea, se nos va a venir abajo todo y ¿qué vamos a hacer? Porque muchas de las defensas patronales están basadas en las testimoniales y ahora, o sea, en realidad vamos a sentar al testigo a que diga lo que vio, lo que no vio, lo que fue, lo que no fue, y si está nervioso y la riega, pues ni modo, ¿no? Me están platicando que me hicieron favor de encontrarme un video de un contrainterrogatorio policía en audiencia de juicio. Me lo van a proyectar ahorita para que le demos una revisada y lo comentamos después, ¿no? ¿Cómo les parece? Me lo van a proyectar ahorita. Vamos a revisarlo y ahorita lo comentamos. Ay, creo que no se escucha o no tiene sonido todavía. Ahí vaya. Bueno, no me gustaría cuánto, gracias. Asesor jurídico. No, señoría. Defensa. Gracias, con su venia, tribunal. Sí. ¿Cuántos años lleva de policía? 4 años y medio. 4 años. Ok. Comenta que iba sobre la avenida México-Tacuba, ¿verdad? Circulando, ¿es cierto? Sí. Un día de los hechos. Sí. Y sobre esa avenida México-Tacuba, usted con su experiencia de 4 años como policía, sabe que hay cámaras, ¿verdad? Sí. Y que las cámaras son de seguridad pública. Sí. Y que también hay cámaras de circuitos cerrados de los comercios, ¿verdad? Sí. Que van grabando todo lo que se va haciendo en el exterior. ¿Cierto? Sí. Bueno. Y usted dice que un señor José Luis le informó que lo habían asaltado, ¿verdad? Sí. Sobre la avenida México-Tacuba. Claro. Ahí en la avenida México-Tacuba, en el camellón de la avenida México-Tacuba, sobre el camellón. Sí. Y ahí sobre el camellón, pues definitivamente las cámaras de seguridad pública debieron de haber grabado ese robo, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Y que justamente esas cámaras también señalan, en su experiencia señalan la hora, ¿verdad? Sí. En la que se dio ese robo. Entonces que si tuviéramos las cámaras presentes aquí, las videograbaciones de esas cámaras aquí ante el tribunal, usted se podría apreciar perfectamente ese robo que usted indica, ¿verdad? Sí. Y que también justamente usted indica que más adelante ustedes dieron alcance a un vehículo y que se le cerraron, ¿verdad? Sí. Albora. Albora. Se le cerraron. Y se le cerraron sobre la avenida Rivera de San Cosme. Sí, ahí se le dio alcance en Rivera de San Cosme.
se les dio alcance. Ustedes iban en una persecución, ¿verdad? Pues sí, Y en esa persecución en la que iba, era sobre la misma avenida que es México-Tacuba, que se convierte en Ribera de San Cosme, ¿verdad? sí, Y que durante toda esa avenida, pues también hay cámaras, ¿verdad? sí, Y que entonces esa persecución que usted comenta ante este tribunal se debe de ver en las cámaras, en las videograbaciones de la Cámara de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿verdad? sí, ¿Y ustedes hicieron la detención afuera de una gasolinería? sí, afuera en una gasolinería. Y también ahí hay un extra, ¿no? Una tienda que se llama Extra. Sí, Así es. Y entonces, usted sabe perfectamente que la gasolinería cuenta con cámaras de seguridad de circuito cerrado, ¿verdad? sí, Y que también el Extra cuenta con cámaras de seguridad. sí, Y que se debe de apreciar en esas videograbaciones el momento en el que se cerraron ustedes con su vehículo, ¿no? ¿Ustedes iban en una patrulla? es patrulla pero sin balizar, no es es un carro particular, pero es de la Secretaría. ¿Y tiene sirenas? Sí tiene sirena y las torretas Las luces. ajá. Y usted dice que las llevaban prendidas, ¿verdad? ¿Por qué motivo las llevan prendidas? Porque andamos patrullando, ¿Ustedes estaban haciendo alguna investigación en ese momento? pues estamos combatiendo el delito a robo. ¿Pero en ese momento tenían alguna instrucción de investigar? Sí, ahí tenemos luego tenemos consignas que nos dan. ¿Y tenían ese día consignas? Sí, tenemos consignas de los lugares, de todas las delegaciones, de hecho. De todas las delegaciones tenían consigna de investigar el robo. Sí, tenemos consignas de checar robo, y otras cosas. Ok, muy bien. Ustedes venían vestidos de civil, ¿verdad? Sí, Usted, ese día, el día de los hechos que nos acaba de narrar, realizó actividades de primer respondiente, ¿verdad? sí, Dentro de esas actividades, usted lo sabe, pues está, entre muchas otras, entrevistar a testigos, ¿verdad? sí, Entrevistar a testigos que se hayan percatado de los hechos, sí, incluso recabar información sobre, por ejemplo, esos videos que le acabo de comentar, ¿no? sí. Pero no entrevistó a nadie, ¿verdad? Usted no entrevistó a nadie, a ningún testigo, perdón. Yo no entrevisté, no, no, Ni tampoco recabó ninguna información adicional de lo que le haya dicho el señor José Luis, ¿verdad? no, O sea que usted solamente se limitó a entrevistar al señor José Luis sí, y ya no realizó ninguna otra función. no, ya dimos el seguimiento. Ya dieron el seguimiento y después la puesta a disposición. Sí, No realizó ninguna otra actividad de investigación, ¿verdad? no, Ok. Ahora, ¿verdad que ahí a esa hora en la que usted tuvo contacto con el señor José Luis, pues hay mucha circulación de vehículos, ¿verdad? sí, Y también pasa mucha gente por ahí, ¿verdad? sí, Y entonces, en su experiencia, pudo haber muchos testigos de esto que están narrando, ¿verdad? sí. Ok. Ahora, ¿verdad que a diario por esa avenida circulan muchos vehículos? Voy a detener el video aquí para hacer unas observaciones y para esto voy a necesitar que me ayuden. ¿Cómo vieron al testigo? ¿Alguien que quiera comentar la diferencia entre cómo hemos visto que se desarrollan las testimoniales en el procedimiento laboral que tenemos ahorita y esta testimonial que se acerca un poquito a lo que nos vamos a enfrentar en cuanto entren en función los tribunales laborales? Veo por ahí que tiene prendida su cámara la licenciada Alejandra. No sé si me puede ayudar. Sí, efectivamente tengo prendida la cámara, pero no sé si alguien más quiera participar. Ah, perfecto. Sí, si alguien más, muchas gracias, licenciada. Licenciada, buenas tardes. La escuchamos.
Hola, buenas tardes. Yo lo veo un poquito más parecido a una confesional, o sea, o muy diferente a lo que es una testimonial que desahogamos hoy en día, porque le está prácticamente narrando todo, y el testigo, supuestamente que pareciera más una confesional, solo dice sí, sí, sí. Entonces, pues eso no es un testimonio, o sea, pues se le está diciendo absolutamente todo desde mi perspectiva o conforme a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero también creo que se presta para que entendamos que no está tan preparado el testigo, ¿no? Digo, porque con las testimoniales como las tenemos ahora, el testigo conoce a la perfección las preguntas y las respuestas. Sí lo induce, sí son un poquito insidiosas las preguntas, pero, o sea, lo quiere llevar a que se contradiga, como comentan aquí en el chat, pero nos deja ver que no está aleccionado el testigo. Y entonces, a lo mejor sí, el señor estaba ahí y siguió al supuesto, a la persona que comete el presunto robo y demás, pero no está tan preparado como estamos nosotros acostumbrados a ver a los testigos, o sea, estamos acostumbrados a verlos súper aleccionados. En una ocasión, bueno, en varias ocasiones he tenido la oportunidad de desahogar pruebas testimoniales en la Junta de León. La Junta de León es, en cuanto a tema de desahogo testimoniales, es muy, muy, muy diferente a cómo se desahogan en el resto de las juntas del país. ¿Por qué? Porque de entrada ahí no te admiten las preguntas como estamos acostumbrados a formularlos, o al menos como estamos acostumbrados a formularlos en juntas como la Ciudad de México, como la Ciudad de Querétaro, como en el norte, por ejemplo, Chihuahua y Hermosillo. O sea, León es una cosa complicadísima y son preguntas. Por ejemplo, yo no le puedo decir al testigo que diga el testigo si conoce a Pedrito Pérez, ¿no? Que es la persona a la que le imputan el despido, porque la Junta de León me dice, no, pues no te la admito porque no tiene nada que ver. Entonces le estás diciendo, oye, pues te voy a tratar de acreditar que el testigo vio que Pedrito Pérez no despidió a la trabajadora, ¿no? Y no te la admiten y no te la admiten. Entonces creo que ellos a lo mejor sí están un poquito más, más acercados a cómo va a ser ahora el procedimiento. Tengo otro video que me van a ayudar ahorita a proyectar. Este es del link que les mandé, de cómo se desahoga las audiencias preliminares en materia laboral. Vamos a ver un poquito de cómo es esta audiencia y lo comentamos ahorita. Buenos días, preside la presente audiencia el ciudadano juez octavo civil de proceso oral, licenciado Juan Ángel Lara Lara. Pido a los intervinientes y al público asistente se pongan de pie para recibirlo, por favor. Buen día. Buenos días. Tomen asiento, por favor. Con fundamento en lo establecido en el artículo 1390 bis 32 del Código de Comercio, se declara la apertura de la audiencia preliminar. Señorita secretaria, indique el lugar, fecha, hora en que se lleva a cabo la audiencia, los datos del juicio que nos ocupa con esta, los lineamientos que se deben de respetar mientras se permanece en la sala. Quienes comparecen a la diligencia, los identifica y toma la protesta de ley. Sí, señoría. Siendo las 11 horas del día 23 de octubre del año 2020, la de la voz secretaria de acuerdo SAD del Juzgado Octavo Civil de Proceso Oral, licenciada María Esther González Ordóñez, hago constar que nos encontramos constituidos en esta séptima sala de oralidad a efecto de celebrar la audiencia preliminar que establece el artículo 1390 bis 32 del Código de Comercio. Esto en relación al expediente 183/2020, formado con motivo del juicio oral mercantil, seguido por Romano Tal Rubén Darío en contra de Maxarrens, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, antes de Ocuforma, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, y Adam Peter Jan Victor Kiewicz, en relación al expediente 183/2020, la cual quedó señalada en auto de fecha 7 de octubre del año en curso en la etapa de fijación de la ley. Pido a los intervinientes y al público asistente apaguen su teléfono celular o cualquier otro medio electrónico que pudiera interferir esta audiencia. Guarden silencio y respeto, ya que en caso de no hacerlo así, podrán ser retirados de esta sala e incluso se podrán hacer acreedores a una medida de apremio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1390 bis 23 en concordancia con el artículo 1067 bis, ambos del Código de Comercio. Señor juez, le hago saber que se encuentra presente en esta sala la parte actora por su propio derecho, Rubén Darío Romano Tal, quien se identifica con clave de lector, credencial para votar con clave de lector RMOTRB 70062709 H100 expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral. Asistido del licenciado en Derecho Jesús Huerta Salinas, quien se identifica
con cédula profesional número 8.785.253, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, su señoría le hago saber que se encuentra presente en esta sala la codemandada Mexarren, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, antes Docuformas, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, y el codemandado Adam Peter Jan Victor Ringsky, por conducto ambos de su apoderado general para pleitos y cobranzas, el licenciado en Derecho Alejandro Javier Moya Espinosa, quien se identifica con cédula profesional número 8.716.705, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Identificaciones que he tenido a la vista concuerdan con los rasgos fisionómicos de sus presentantes. He recabado copia de la misma y será devuelta a estos al concluir la audiencia. Por lo que procedo a tomar la protesta de ley a los intervinientes para que se conduzcan con verdad en esta audiencia, haciéndoles saber que las personas que declaran falsamente ante autoridad judicial se pueden hacer acreedores a una pena privativa de la libertad de 2 a 6 años de prisión y multa de 100 a 300 unidades de medida y actualización. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 311 del Código Penal. Por lo anterior, parte actora, señor Rubén Darío. ¿Protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Gracias. Licenciado Jesús Huerta. ¿Protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Gracias. Apoderado de los codemandados, tanto de la moral como de la persona física, licenciado Alejandro Javier, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Gracias. ¿Su señoría es cuánto? Gracias. Muy bien, dando inicio a esta audiencia, vamos a analizar primero lo correspondiente a la legitimación procesal. Así tenemos que por la parte actora, señor Rubén Darío Román Otal, presentó su escrito de demanda por derecho propio, no lo hace a través de apoderado ni representante alguno, por lo tanto, no existe motivo alguno al estudio de la personalidad. Por lo que hace a la parte demandada, Mexarren, Sociedad Anónima SAPI de Capital Variable, Sociedad Anónima de Promotora de Inversión, presentó su escrito de contestación de demanda por conducto de sus apoderados generales para pleitos y cobranzas, Víctor Hugo Serna Mondragón, Rubén Antonio Aviña Alvarado y Alejandro Javier Moya Espinosa y Diego de Bari Pérez Limón. Para el efecto, anexaron copia certificada del testimonio notarial número 41.758. Este hace constar que el día 15 de noviembre del año 2019 les fue otorgado un poder general para pleitos y cobranzas ante la fe del notario público número 180 de esta Ciudad de México. Este documento no fue objetado por la parte actora. Al analizarlo, efectivamente reúne los requisitos que enumeran los artículos 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en cuanto a la constitución de la sociedad mercantil que representa. El 102 de la Ley del Notariado, o sea, contiene agregados todos los apéndices que un notario debe de hacer constar en su testimonio para acreditar toda la secuencia desde la constitución de la sociedad hasta el poder último otorgado al que lo presenta. El 2554 y 2555 del Código Civil Federal de aplicación supletorial de comercio, que nos establece los alcances o facultades que tiene un apoderado general para pleitos y cobranzas. Así se le tiene por reconocida la personalidad a los mencionados apoderados. Ahora bien, por la codemandada Adam Peter Jan Victor Rinkiewicz, presentó su contestación de demanda por conducto de los apoderados Víctor Hugo Serna Mondragón, Rubén Antonio Aviña Alvarado y Alejandro Javier Moya Espinosa. Como acreditó la personalidad de sus apoderados por el instrumento 106.294, en el que consta que el día 22 de noviembre del año 2018 les otorgó un poder general para pleitos y cobranzas ante la fe del notario público número 153 de esta Ciudad de México.
Este testimonio tampoco fue objetado por la parte actora y al analizarlo también reúne los requisitos que enumeran las leyes antes señaladas, por lo que se le reconoce la personalidad a los citados apoderados. A esta audiencia, ¿quién comparece? Alejandro Javier Moya Espinosa, servidor. Es apoderado de Apoderado de ambos. ambos. Muy bien. En esta audiencia se encuentra Alejandro Javier Moya Espinosa, licenciado representante de ambos codemandados, como se han señalado. Calidad que se tiene por acreditada. Y ahora bien, observando que de la contestación de demanda no se advierte ninguna excepción procesal que tienda a dilatar o entorpecer el juicio, se cierra esta fase y aperturamos la siguiente, que es la de conciliación o en su caso mediación. Pregunto a la parte actora, ¿traen alguna propuesta de convenio? ¿Hay alguna plática que hayan tenido con su colitigante para ver si pueden solucionar este conflicto? Sí, señoría. De hecho, hace un momento acabamos de formular la propuesta, que concretamente es el pago de la cantidad de la suerte principal en 2 exhibiciones o en 2 pagos mensuales, que es de 375,488 pesos. Sí, lo escucho. Sería esa la propuesta que traemos para que la tomen en consideración. Sin embargo, como refería al comienzo de la audiencia, estamos abiertos a cualquier otra propuesta de parte de ustedes. Parte demandada en relación a esta propuesta. Por el momento no aceptamos la propuesta y no tengo una contrapropuesta, sin embargo, en un momento lo vamos a hacer. Van a seguir consultando posteriormente a ver si pueden llegar a algún arreglo, solucionar este conflicto. Simplemente se va a analizar lo que él propone, sin embargo, por el momento no hay propuesta. Sí, yo lo oí que por el momento no hay propuesta, pero entiendo que posteriormente van a seguir en pláticas a ver si se puede llegar a algún arreglo. Nosotros estaremos con la disposición. Espérenme un segundo, a ver, vamos a entendernos aquí, ¿no? Cuando yo esté hablando, no me arrebaten la voz, yo los escucho hasta que ustedes terminan, igualmente, porque si no, imagínense, esto es como el teatro, si vamos al teatro y vemos a todos los actores que hablan a la vez, no se va a entender nada, ¿sí? Entonces, cuando quiera hacer alguien uso de la voz, levanta la mano y me lo dice para yo indicárselo. Entonces, tomando en consideración que no existe por el momento posibilidad para celebrar algún convenio entre las partes o algún arreglo que ponga fin a este procedimiento, si bien es cierto la conciliación o en su caso la mediación son fases establecidas en el procedimiento oral mercantil, también es cierto que éstas no precluyen al momento de la diligencia preliminar, que es la que nos ocupa. Si no hay arreglo, queda abierta y esta precluye hasta el momento en que declare yo visto el juicio y proceda al pronunciamiento de la sentencia. Por ello, si en la próxima audiencia, que sería la de juicio, ustedes me indican, hemos llegado a algún arreglo, traemos nuevas propuestas, los escucho al inicio de la diligencia y se acordará lo que corresponde. Igual si deciden acudir al Centro de Justicia Alternativa a buscar la solución a través de la mediación. Por el momento cerramos la fase y aperturamos la siguiente, que es la fase de establecimiento de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Parte actora, ¿tiene usted alguna propuesta de hecho no controvertido? Sí, señoría, tenemos varias. La primera sería el hecho 1. Le voy a pedir un favor, no me mueva el micrófono porque me lo desajusta, ya lo calibran en informática la distancia para que esté a su voz. Ok, gracias. Sí, gracias a usted, lo escucho. Sí, la primera propuesta sería relativa al hecho 1, que consiste en que me representado el ciudadano de los Estados Unidos mexicanos y cuenta con los documentos que se exhibieron para acreditar tal circunstancia. Es el hecho... El hecho 1. ¿Se acepta esta propuesta, parte demandada? Sí se acepta. Se acepta por ambos codemandados, ¿verdad? Es un hecho no controvertido. ¿Mandé? Sí se acepta. Muy bien. ¿Alguna otra propuesta, parte actora? El hecho 2, relativo a quien me ha representado, es licenciado en Administración de Empresas. También consideramos que ya es un hecho no controvertido. Parte demandada. Estoy de acuerdo. Por ambos codemandados. Muy bien, el 2 también. ¿Alguna otra propuesta? Sí, el hecho 3
en lo relativo a que mi representado se dedica profesionalmente a la intermediación financiera o a fungir como intermediario financiero. Estoy de acuerdo. Voy a pedir que me En detengan un relación a lo poquito el video. mencionado de ley para el efecto. Gracias. ¿Cómo vieron? O sea, para empezar, bueno, en esta situación no hubo objeción a la personalidad, no pudimos adentrarnos un poquito en ese tema, pero bueno, vemos que se agotaron 4 etapas del procedimiento que van a ser muy similares a las del nuevo procedimiento. Se agotó la etapa de la legitimación, que es lo de la personalidad, la etapa de las excepciones. En el escrito de contestación de demanda, bueno, escuchamos que no había excepciones tendientes a dilatar el procedimiento, no entraron a ese tema, pero bueno, en el caso de que la contestación de demanda contenga alguna de ellas, se va a entrar al estudio de las mismas. Viene la etapa de la conciliación, que también se va a agotar en materia laboral, y después viene la etapa que considero un poquito más importante, que es donde se decantan, vamos, los hechos que son o no controvertidos. Esto es lo que les hablaba hace un ratito. Van a deshebrar punto por punto tanto la demanda como la contestación, para dejar de lado los hechos que no son controvertidos. O sea, ya no va a ser suficiente que en las contestaciones de demanda diga, bueno, el hecho 1 es cierto, bueno, el hecho 2 es cierto, porque ya no se va a quedar ahí, todo eso se va a quedar de lado. Como comenta el licenciado Manuel Hernández, efectivamente no fomenta mucho la conciliación. Creo que les escogió un video con un juez medio mala onda, porque sí se veía un poquito molesto porque le quitaban la palabra, ¿no? Digo, todos nos molestaríamos en su caso, pero bueno, a lo mejor sí nos tocó un viejito enojón. Esperemos que los jueces en materia laboral estén en su caso un poquito mejor capacitados y sensibilizados, ¿no? Al trato con las personas. Licenciado, lo veo como que tiene ganas de comentarnos algo, licenciado Manuel. Sí, maestra. Buena tarde a todos. Buenas tardes. Me parece que, de hecho, es una crítica que he visto en algunos foros de la estructura de las audiencias preliminares y de juicio de los tribunales de la Ciudad de México y del Estado de México, que se les reconoce mucho el avance que, en comparación con otros estados de la República, pero al mismo tiempo dicen, están muy acartonados sus procedimientos, son como muy formalistas y no es que seamos los más amigables, ¿no? Para efecto de que estemos dicharachando, están echando chiste, pero sí les resta un poquito la posibilidad de que sientan un tanto sencillo el proceso las partes y fomente precisamente la conciliación. Si vemos este tipo de estructuras, por un lado me parece un poco tardado toda la lectura, cansada a lo mejor para las partes, para el propio juez. Yo creo que después de estar leyendo las escrituras, así como lo vimos, creo que va a ser muy, muy cansado incluso para él y para su propio personal. Algunos dicen, bueno, debiera ser más rápido, si eso ya está en el expediente, si se da cuenta, si la acta mínima se va a redactar, se va a dejar constancia en el expediente, pues ya debiera ser más ágil el desarrollo de la propia audiencia. Y por otro lado, dicen una de las críticas, y que me parece muy relevante, por eso el comentario, que pues a lo mejor es un juez un poco enojón, no sé, no lo sé, pero la verdad es que creo que no estamos acostumbrados, tal vez en cierta medida, en los tribunales a fomentar la conciliación, como se hace, creo yo, todavía defiendo lo que hacemos en muchas de las juntas, de sí fomentar la conciliación y estarle apostando todo el tiempo, incluso hasta de manera muy cansada a veces para los propios litigantes, y vamos, con eso se bajan muchísimo los números de los juicios. Si es así de, oigan, traen arreglo, no traen arreglo, pues creo que va a suceder lo mismo de lo que nos decían, ¿no? De crítica a las juntas, pues toda la conciliación acaba en traer o no arreglo, y si no le seguimos, pareciera lo mismo. Exactamente, claro, está el centro de conciliación, pero como el propio juez lo dijo, pues la conciliación no se agota en una fase procesal. El proceso laboral es eminentemente conciliatorio y me parece que no lo fomenta demasiado. Ese es un comentario con todo respeto, maestra. Muchas gracias. Muy atinado su comentario, abogado. Efectivamente, digo, vimos una audiencia en materia mercantil. No es un área en la que yo esté muy involucrada, por lo que veo, como comenta usted también, no fomentan mucho la conciliación, pero en el nuevo procedimiento de nosotros vamos a venir ya, o sea, vamos a llegar a esta audiencia
con una conciliación previamente agotada, o sea, por una persona que es especialista conciliador, que nos va a sentar a ambas partes y va a tratar de arreglar el asunto. Vamos, no sé cómo se manejen en Querétaro y a lo mejor los voy a cansar con mis ejemplos de la Junta del Estado de Guanajuato. El Estado de Guanajuato tiene funcionarios que son exclusivamente conciliadores. Entonces llega uno a la audiencia y le dice uno al de la mesa, oye, pues ya estoy platicando con mi contraparte, pero pues traemos ahí una diferencia, no sé, de 30,000 pesos, ¿no? Me llamas un conciliador, entonces viene el conciliador y no empieza la audiencia hasta que el conciliador le invierte unos 30, 40 minutos. Sí nos retrasa mucho el procedimiento en caso de que digamos, ¿sabes qué? No nos vamos a arreglar, bueno, empezamos, si la audiencia a las 9, las vamos a ir empezando a 9:35, ¿no? Por decir una cosa, pero ya se hizo el trabajo del conciliador, o sea, el conciliador, de hecho, tienen unas salitas especiales, o sea, no estamos parados ahí en cubículo, platicando y demás, tienen unas salitas especiales, pasan a ambas partes, después hablan solo con el trabajador, después hablan solo con la persona que vaya en representación de la empresa, y digo, desde lo que a mí me ha tocado ver, hacen muy, muy buen trabajo. O sea, en lo que tiene de malo, tantito León, y no les digan, es que la mayoría de los abogados tienen la práctica de arreglarse hasta la confesional. ¿Por qué? Porque no llevan al trabajador a las primeras audiencias. Entonces lo llevan hasta la confesional y bueno, uno que ya más o menos ubica y conoce, llama al conciliador hasta el desahogo de las pruebas, ¿no? León Bajío tiene la costumbre de señalar todos los desahogos en un mismo día. Entonces, pues estás ahí con tus 3 testigos, tus 6 absolventes, tu trabajador y demás, y bueno, ahí sí te avientas tus 30, 40 minutos en la conciliación, pero yo considero que el 80% de los asuntos en Bajío se arreglan en las confesionales y es gracias a esta figura del conciliador. Entonces, creo que ya vamos a llegar nosotros a esta audiencia preliminar habiendo agotado esta instancia que o sea, va a ser previo a, porque vamos a necesitar la constancia de la conciliación como parte actora en su caso para poder presentar la demanda, ¿no? Entonces ya vamos a llegar como trabajados, como platicados y demás, y aparte, como lo comentaba el juez Enojón, la conciliación no precluye. Entonces, supongamos que a mí me señalan la fecha para la conciliatoria el 17 de mayo y mi preliminar va a ser como el 20 de julio, o sea, a mí nada me impide entre el 17 de mayo, que a lo mejor no llegue a un acuerdo en el centro de conciliación, entre esta fecha y la fecha de la audiencia preliminar, llegar a un arreglo e ir al centro y decir, oye, ¿sabes qué? Pues tengo audiencia el 20 de julio, pero pues es 15 de junio y me arreglé. O sea, nada me lo va a impedir. Yo sí considero que es muy importante, pero también considero que los funcionarios conciliadores van a tener que estar súper sensibilizados y súper preparados, porque sí es complicada la conciliación. O sea, es complicado en temas de dinero hacer que 2 partes se sientan a gusto. Entonces, vamos a llegar ya a la conciliatoria muy trabajados y los asuntos que no lleguen, o sea, o que no se arreglen en la conciliación, van a ser asuntos que desde mi punto de vista son asuntos que va a valer la pena litigar. Y considero que mucho más allá de la cuantía del asunto por el fondo. O sea, a lo mejor van a ser asuntos de trabajadores con una antigüedad de 40 años, mujeres embarazadas, cuestiones de discriminación, no despidos de que, ay, pues es que esta persona trabajó, con el respeto a todos los asuntos laborales y a todas las demandas que todo el mundo presente, pero no es lo mismo un asunto de despedir a una mujer embarazada, evidentemente embarazada de 6, 7, 8 meses, a pues este señor que trabajó 3 días me está diciendo que lo despedí, ¿no? Y quiere 100,000 pesos y tantito más, ¿no? O sea, respeto todos los asuntos, pero, o sea, considero que no es lo mismo litigar uno que otro, ¿no? Entonces sí va a valer mucho la pena, tanto trabajadores como patrones, pues priorizar qué asuntos sí vamos a arreglar y qué asuntos sí vamos a litigar. Sobre todo al principio, en lo que vamos conociendo cómo va a ser el funcionamiento y también las actitudes de los jueces, ¿no? Creo que ahorita, tanto litigantes como autoridades, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en temas de amparo, ¿no? Decimos, ay, pues es que si tu asunto te cae en el segundo colegiado, no, pues agárrate, porque son súper patronales.
Si te cae en el tercer colegiado, híjole, súper defienden a los trabajadores. Entonces, ahorita no sabemos cómo son los jueces. O sea, no podemos decir así de que en el juzgado segundo distrito en materia laboral en Querétaro, el juez es súper enojón. No los conocemos, no sabemos cómo va a funcionar. Entonces, yo creo que todos vamos a traer también como no sé cómo llamarlo, no sé si decir, como este freno de decir, híjole, me voy a aventar a litigar un asunto que ni siquiera sé cómo voy a desmenuzar mi litis, mi punto de derecho, o lo voy a arreglar con una diferencia de 10,000 pesos. O sea, siento que al principio mucho de eso va a regir la conciliación, mucho de eso va a ser un filtro. Corríjanme si me equivoco, y creo que va a ser una cosa que va a disminuir muchísimo los procedimientos. No sé cómo lo vean ustedes como autoridad. O sea, ¿qué ventaja le ven? ¿Qué desventaja le ven? O si, por ejemplo, a mí que soy litigante me van a venir a decir, no, Irma, sí, aviéntate, litiga todo y aprende y pues ni modo, ¿no? Equivócate y ahí le explicas al cliente pues que estás aprendiendo. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Pues personalmente, bueno, yo creo que estaría mejor de que se siga, como se decía, fomentando la conciliación y aún desde ese punto de vista de que después de que ya hayan pasado por el centro de conciliación, creo que sí es buena idea de que tal vez se siga teniendo esa posibilidad aún dentro de un juicio. Entonces, para evitar en cierta manera dentro de lo más pronto posible, igual solucionar el problema pues pronto, ¿no? Entonces, pues, yo creo que sí sería siendo buena idea. Incluso yo lo he podido ver en algunas ocasiones, aun cuando tal vez en cierta manera no se fomenta del todo la conciliación en las juntas como una crítica constructiva, pero sí puede haber en cierta manera alguna voluntad entre las partes de poder solucionar rápido el problema, por cualquier motivo, ya sea porque, no, pues el trabajador está mal o ya para de plano no saber de ti, ¿no? Pero creo que sí podría ser bueno que se pueda seguir esa conciliación aún después ya cuando ya se entra en un litigio ante el tribunal. Creo que sería Sí, claro. para mí es una muy buena. Totalmente, y es como funciona ahora, o sea, como les comento, podemos arreglar afortunadamente el asunto en cualquier etapa procesal, pero yo considero que mejor antes de empezar como a pelearnos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. En el chat, la licenciada Ana Karen nos dice que ella cree que la seriedad y la formalidad va a quitar los vicios de los litigantes a estar retrasando las audiencias por pláticas. Ya si se arreglan, como dijo, que se presenten, pero que no se siga postergando la etapa. Esta es una cosa que me llama mucho la atención y qué interesante que me haya tocado impartir una jornada de este tipo a abogados de Querétaro. Creo que Querétaro es la única plaza que sigue suspendiendo audiencias por pláticas. No sé si alguien me pueda decir por qué. Bueno, si me permiten nuevamente, la verdad es que se continuaron durante algún tiempo, incluso posterior a la reforma del 2012, durante un tiempo se mantuvo esa posibilidad, pero actualmente bajo criterio ya no se difieren por pláticas, no, las audiencias ya no. Nosotros tenemos ya diferentes criterios desde hace meses, un poco más del año tal vez, en donde ya no se debe permitir ese diferimiento precisamente porque pues los juicios de por sí son largos y el personal poco y demás, y ya no se difieren bajo esa premisa. Además, la ley ya no lo permite, la ley ya no lo prevé, mejor dicho, no es que no lo permita, no lo prohibió, pero ya no lo prevé. Yo fui abogada durante 4 años de una farmacia con letrerito rojo que lleva el nombre de mi ciudad. Era la encargada de la cuenta en todo el país y me llamaba mucho la atención que precisamente el corresponsal en Querétaro nos mandaba constancias y constancias y constancias de se suspende por pláticas, se suspende por pláticas. O sea, en serio nosotros decíamos, no, o sea, no entendíamos pues la razón de esta situación, porque en ningún otro sitio nos permitían hacerlo. O sea, y él así que, se suspende por pláticas, se suspendió por pláticas. Entonces creo que sí, como lo comenta el abogado, se retrasa muchísimo y este es uno de los puntos claves de la reforma. O sea, ya se había pensado con la reforma de 2012 que los juicios duraran un promedio de 65 días, cosa que todos en la realidad sabemos que es imposible por las cargas de trabajo.
Ahora, en teoría, con el nuevo modelo de justicia laboral se prevé que los juicios duren 2 audiencias, cuando mucho, 3, si es que no estuviera alguna de las pruebas preparadas para la audiencia de juicio. Estamos hablando que no sé, supongamos que nos pongan una audiencia cada mes, en 90 días, 100 cuando mucho, estaríamos terminando un juicio. O sea, yo la verdad sí quisiera verlo. O sea, honestamente sí quisiera verlo, porque yo me he aventado juicios de 4 o 5 años, me imagino ustedes igual, 4 o 5 años que fueron constancias. En los desahogos fue imposible citar a los testigos, el absolvente ya se enfermó, el trabajador ya se enfermó, señálales una fecha en 6 meses. No sé cómo vayan a agendas en Querétaro ahorita, pero ahorita en juntas federales que tienen residencia aquí en la ciudad de Guadalajara, están señalando fechas para junio de 2022. O sea, una audiencia que se difiere el día de hoy, la están mandando para el año que viene, cuando se supone que en mayo del 2022 entran en función los tribunales. O sea, en ese tenor, las juntas van a tardar muchísimo en desaparecer, al menos las juntas federales. No sé cómo sea, nunca tuve la oportunidad de ir a la Junta Federal de Querétaro, pero me imagino que todas van más o menos en el mismo sentido. O sea, Querétaro entra en vigor, pues entra en funciones los tribunales en octubre de este año. O sea, estamos hablando que faltan que 4 meses y ustedes tienen audiencias señaladas hasta cuándo. O sea, y esto es por los mismos vicios de nosotros los litigantes, como lo comenta la licenciada Ana Karen. Oigan, está muy, muy interesante la plática. Voy a volver a compartir la presentación para que sigamos. Les estaba comentando que tenemos este cuadrito que es como una línea del tiempo, pues el tiempo, el proceso que va a llevar la reforma, ¿no? Tenemos que, como ya les había comentado, se publica el 1 de mayo el decreto en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo, trae reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a las leyes del régimen de seguridad social y demás. Entra en vigor al día siguiente, esto es el 2 de mayo del 2019, entran en vigor los cambios. Y el siguiente punto es, a los siguientes 45 días, la Secretaría del Trabajo emitirá los lineamientos para la preparación del Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma del sistema de justicia laboral. Esta unidad, este consejo, tiene una página en internet muy interesante, muy didáctica, que pueden ustedes revisar, trae información muy práctica, que les puede ayudar a entender un poquito también. Es como en temas de cuestiones de campañas políticas, y cuando gana un partido y va a entrar uno diferente, yo lo veo que es como el equipo de transición, ¿no? Es el equipo que va a llevar de un procedimiento viejo, de un sistema viejo, a todo lo nuevo y bonito que nos trae la reforma, ¿no? Después de esos 45 días, a los 90 días se genera el protocolo para efectuar la verificación de la consulta revisora. De esto, los primeros puntos van más enfocados como a la cuestión sindical. Luego viene a los 180 días, el punto 4, la expedición de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Como todos sabemos, la Ley Orgánica es la que nos dice cómo va a funcionar, de qué manera, cuáles son sus atribuciones y demás. Posterior a eso, las organizaciones sindicales realizarán las adecuaciones, a sus estatutos sindicales, y para el 1 de mayo del 2020, en teoría, tenían que tener adecuados ya sus procedimientos de consulta. Este periodo se amplió 17 días más a partir del día en que se dispusiera por la autoridad sanitaria la reanudación de las actividades laborales. Porque, bueno, desafortunadamente, como todos sabemos, nos enfrentamos el año pasado, bueno, desde el año pasado nos estamos enfrentando a esta pandemia que nos tiene a todos tomando los cursos de esta manera y trabajando de una manera muy extraña que ni conocíamos ni estábamos acostumbrados. Entonces se amplía ese proceso. Todavía estamos miras a que se terminen las adecuaciones de las organizaciones sindicales, y el siguiente punto es para mayo de este año, que iniciaron las funciones del Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales para el tema sindical. ¿Esto es por qué? Porque se llamó a todos los sindicatos que en un periodo de 4 años, a partir de ese momento,
vinieran como a la revisión de sus estatutos y de sus contratos colectivos de trabajo para empezar a adecuarlos al tema de la reforma. ¿Ok? Se prevé que para mayo del año que viene inicien las funciones de las funciones conciliadoras, perdón, de la autoridad local y tribunales locales. Esto no en todos lados, porque tenemos, lo vamos a ver un poquito más adelante, tenemos una primera etapa que inició en octubre del año pasado. Hay estados en donde ya están funcionando los centros de conciliación y donde tengo entendido van a empezar a señalar fechas ya para audiencias preliminares. Y el último punto nos lleva hasta mayo del 2023, son los 4 años que les comentaba, para que inicien funciones la autoridad federal, la autoridad conciliadora federal y los tribunales locales. Esto se termina ya para mayo de 2023, debe estar funcionando la reforma al 100%. ¿Ok? A ustedes les toca mucho antes que a mí, entonces voy a tratar de que me inviten a empezar a ver sus primeras conciliaciones, sus primeras audiencias y demás. De este como línea del tiempo, podemos identificar que los principales cambios en la reforma laboral es la conciliación previa, como ya lo hemos venido comentando, y es a lo que todos le estamos apostando para la disminución de los procedimientos laborales, la creación de los tribunales laborales, que por lo menos a mí sí me tiene muy emocionada, y la cuestión de libertad sindical y negociación colectiva, que me parece súper novedoso y me parece, como les comentaba el día de ayer, irreal que nos hubiésemos tardado 120 años en llegar a una regulación de esta magnitud, pero bueno, celebro que seamos nosotros quienes lo vayamos a ver así en la primera línea, ¿no? Este es el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral. Es la unidad que les comentaba. Ahorita les voy a poner en el chat el link de su página, que les comento que también está muy interesante y está súper didáctica. Esta unidad es la que es como el equipo de transición para poner en marcha todo lo de la reforma. El link lo tienen aquí, les digo, está súper didáctico, está súper bueno y les va a gustar. Si tienen alguna duda o algo, lo podemos comentar en alguna de las sesiones. Este consejo es la instancia nacional de consulta que va a planear y coordinar y tiene su función es establecer la política de coordinación nacional que sea necesaria para implementar tanto a nivel federal como a nivel local el sistema de justicia laboral en los términos de la reforma de la que hemos venido hablando en la sesión del día de hoy, la reforma de 2019, que es la más reciente y considero yo la reforma más trascendental a la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Nos señala que la actuación de este órgano, como les comentaba ya, es la implementación de la reforma y tiene que estar muy apegada a los principios sobre los que se basó la reforma del 2019. Supongo que, bueno, quiero pensar que todas las reformas estuvieron basadas con estos principios, pero la de 2019 me parece que es la que es más clara y apegada a estos principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Muchos de estos principios ya los veníamos conociendo y ya los veníamos trabajando, pero me parece que todos juntos definen de manera súper clara el objeto de esta reforma. ¿Ok? También busca mejorar la productividad y las condiciones de trabajo, superar limitaciones de la justicia cotidiana, que es lo que hablábamos, los vicios que nos llevaban a los litigantes, sí, me voy a echar la culpa, de estar retrasando los procedimientos, de estar haciendo todo más cansado, todo más largo, todo más complicado. En realidad, yo no entiendo y a lo mejor no sé si ustedes se pregunten lo mismo, ¿por qué los abogados hacemos la vida tan cansada? ¿Por qué hacemos los juicios tan complicados? ¿Por qué tenemos que confundir a las partes? O sea, en serio no lo entiendo. Trabajamos en una de las materias, considero yo, más bonitas, porque como les decía ayer, somos una parte del derecho social y estamos muy alejados de la realidad de los derechos humanos. Sí, yo, por ejemplo, tengo la mayoría de mi práctica siendo abogada de empresa, pero también tenemos que ver por los trabajadores. No podemos solamente dedicarnos a defender los intereses de las empresas que desde siempre se ha pensado, pues como son las que tienen presupuesto y demás, son las que pagan los mejores abogados y demás.
Entonces, o sea, no podemos desapegarnos, tanto litigantes como funcionarios, de esta parte de la justicia social, de este lado de derechos humanos, de este lado de trato digno que nos trae la reforma. Entonces, por favor, ahí les encargo como funcionarios, ¿no? A partir del día de mañana, que la práctica de todos nosotros sea diferente. Ahora viene como último separar la función jurisdiccional, dejándola a cargo de los juzgados, que es lo que ya hablábamos, la desaparición de las juntas, que la verdad yo creo que sí falta mucho, mucho tiempo. No sé cómo lo ven ustedes desde dentro de la autoridad, no sé qué tiempos hayan platicado ya ustedes en cuanto a esto, no sé qué se escuche, o sea, del otro lado, vamos, de cuándo van a desaparecer las juntas, pero yo sí considero que falta más de un par de años para que veamos la desaparición de las juntas. Y bueno, como fin último, garantizar los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Que supongo para lo que todos nosotros trabajamos día a día. Este apartado nos habla de la autoridad laboral. Les comento, se prevé que para mayo del 2022, la totalidad del territorio nacional entre ya en funciones de los juzgados laborales. La primera etapa, los que entraron el año pasado, estos afortunados y pioneros, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Yo les voy a decir una cosa, todos estos estados fueron los últimos que cerraron sus instalaciones cuando empezaron a cerrarnos, a mandarnos a todos a casa por temas de pandemia. Ellos eran los que se resistían, fueron los que aguantaron más o menos como hasta mayo de 2020 y seguían laborando. A todos nos mandan a casa entre mediados y finales de marzo o principios de abril y ellos seguían. O sea, ellos decían, nosotros no vamos a cerrar, aquí vamos a cuidar a todo mundo, pero es que eran los primeros, o sea, ellos no podían seguirse retrasando más. En esta primera etapa estaba incluido el estado de Guanajuato y ellos estaban aferrados, ellos también estaban que nos cerraban y hubo un momento en que el gobierno del estado de Guanajuato les dijo, ¿saben qué? No podemos, la situación es insostenible, se tuvieron que bajar de la primera etapa de transición. Nos comentaban en la junta pues que estaban muy, muy, muy renuentes a bajarse a la primera etapa, querían definitivamente ser de los primeros, digo que aventados, ¿no? Y yo digo por Jalisco, yo levanto la mano por mi estado porque somos los últimos y nos vamos a esperar a ver cómo les va a todos ustedes, pero bueno, al fin y al cabo todos vamos para allá, ¿no? La siguiente etapa que es en octubre de este año y que vienen ustedes afortunados en compañía de Aguascalientes, Baja California Norte, Durango, Campeche, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa. Celebro abogados y abogadas que les toque ya. O sea, de verdad yo estoy súper, súper emocionada de empezar a ver y yo creo que sí, tipo como para diciembre me voy a ir a dar una vuelta a alguno de estos estados, espero que sea Querétaro porque no conozco, a ver cómo están funcionando. Porque a mi estado viene hasta la tercera etapa, que viene con Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, que se tuvo que bajar, les digo, de la primera etapa y ya no alcanzaron para la segunda tampoco, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. Estamos a 4 meses de que entre en funciones estos tribunales laborales en su estado. ¿Ya tienen sede? O sea, ya saben dónde va a ser, ya alguien más o menos sondeó la ubicación de estos juzgados, tribunales. Sí, van a estar ubicados en lo que es la ciudad judicial, que es donde están los juzgados civiles y familiares y mercantiles de aquí, de Querétaro. Y incluso ya también el Poder Judicial empezó con sus capacitaciones, porque aparte el Poder Judicial forma parte de lo que es el Consejo Interinstitucional, está formando parte su presidente de aquí del Poder Judicial, y ya comenzaron con sus capacitaciones, sobre todo también para con los concursos, para los jueces y los servidores públicos que van a estar a cargo de los juzgados laborales. Hasta donde se tiene entendido van a ser 2, si no estoy mal, y pues sí, han estado muy pendientes ahí con el Consejo Interinstitucional para la implementación de la reforma aquí en Querétaro. Es que están a nada, están a 4 meses, abogada. ¿Alguno de ustedes aplicó para algún examen de oposición y trabajar en alguno de los juzgados?
¿Cómo funcionó el proceso allá? Porque me imagino que ya deben de tener elegida la gente o deben estar por terminar de elegirla, ¿no? Exactamente, están en su proceso de elección, más bien de concurso para que se elijan quién va a ocupar las plazas, pero ya llevaron a cabo, pues, hasta ahorita están llevando a cabo su capacitación. Ya, bien. ¿Y les dieron a ustedes como funcionarios alguna prioridad para aplicar? Salió su convocatoria para quienes quieran tomar la capacitación, sí, incorporarse, y tengo entendido que ahorita iba a salir otra convocatoria. En eso sí no estoy segura, y mejor preferiría evitar mi comentario para no malinformar a ustedes, a los asistentes, pero sí, sí salieron las convocatorias. Ya, bien. Estaría muy interesante que algunos de ustedes, que ya tienen esta experiencia como autoridad, dieran el brinco, ¿no? A mí, como les he venido comentando, yo he sido litigante toda mi práctica, pero siento como que sí me llamaría la atención formar parte como de este brinco. Aquí en Jalisco, el mes pasado, no, a principios de junio, más o menos, principios mediados, inició una capacitación, les comentaba ayer, de la Escuela Federal de Formación Judicial, para los estados que vamos a la tercera etapa. No es como para participar en el concurso de oposición, nada más son capacitaciones igual, pero yo siento como que sí estaría muy interesante formar parte de este brinco. Ahora vamos viendo cambios en las autoridades laborales. Se prevé que 4 años, como lo vimos en la línea del tiempo para 2023, 4 años a partir de la reforma en 2019, inicie funciones ya, bueno, más allá de iniciar funciones, esté funcionando al 100% las funciones, perdón, la redundancia de nuevo, la autoridad conciliadora federal y los tribunales, tanto federales como locales. Como todos, me imagino que sabemos, o al menos suponemos, todos los procedimientos que se encuentran en trámite en las juntas de conciliación, tanto federales como locales, tienen que ser concluidos por la Secretaría del Trabajo y por las juntas, porque sabemos todos que no se puede concluir un procedimiento con una ley diferente o con una ley que entró en vigor mientras el procedimiento estaba en su curso, ¿no? O sea, no es como que van a agarrar todos los juicios de la junta y vayan con el juez y le digan, bueno, pues ahora te toca resolverlos. Iniciaron en 2018 o en enero de 2019, así como tantitito antes de que entrara en vigor, y pues ahora resuélvelos, ¿no? Todos los trámites, eso sí, posteriores a la entrada en vigor del decreto, seguirán conociendo los procedimientos individuales y colectivos y registrales ante las juntas de conciliación y arbitraje y la Secretaría del Trabajo, y una vez que entren en funciones los tribunales federales y locales, bueno, se les remitirán para que estos los concluyan y les sigan dando su trámite correspondientes, ¿no? Se tienen que llevar, como ya lo comentaba, conforme a los procedimientos vigentes hasta antes del decreto. Esto es una cosa que me imagino que todos tenemos ya súper manejada. O sea, no podemos concluir un procedimiento con una ley que entró en vigor mientras el procedimiento estaba en curso. Y bueno, en el tema de los contratos colectivos, como les digo, la autoridad llama a todos los sindicatos a revisar tanto estatutos como contratos colectivos y revisiones de los mismos, y les da un periodo de 4 años. En este periodo, todos los sindicatos y todos los contratos colectivos tienen que ser revisados al menos una vez, para adecuarlos a la legislación, y entonces ya posteriormente que se vayan a presentar revisiones o que vaya a haber nuevos sindicatos y demás, ya vayan de acuerdo a lo previsto por la reforma del 2019. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Entonces me gustaría que nos compartieran, que alguien abriera su micrófono y nos compartiera qué le parece todo esto, si les emociona. La verdad es que, como yo les digo, yo sí estoy muy, muy emocionada con la reforma. Me parece, como les comentaba ayer, estamos en un punto en la historia que vamos, no le ha tocado vivir a todos los abogados. O sea, una reforma de esta magnitud
nos va a llevar a revolucionar. Aparte, por ejemplo, en este punto somos abogados que estamos llevando procedimientos de 3 tipos, ¿no? Antes 2012 a 2019 y posterior a 2019. Entonces, espero que seamos abogados súper preparados y no sé, ¿alguien que quiera hacer algún comentario? Buenas tardes, a mí me gustaría, Abogado. yo no pertenezco a la Secretaría de Trabajo, de hecho yo estoy de licencia, pero pertenecí al Poder Judicial de aquí del Estado, y todo este movimiento me parece, se me figura a mí mucho como a cuando entró en vigor la reforma de la oralidad mercantil en 2014, y nos impartieron muchos cursos para tener conocimiento sobre la oralidad, sobre las formas en las que se iban a llevar ahora a cabo las audiencias, las pruebas, la forma en la que se iba a dictar la sentencia. Yo mismo ya después con los cargos que fui teniendo pude desahogarlas, como secretario también. Me parece que está muy interesante, sobre todo, bueno, haciendo la analogía, la importancia que se le da a la conciliación, y por la forma en la que está planteada y narrada la reforma de 2019 en materia laboral y la forma en la que se reformó todo el sistema penal, por ejemplo, hacia la oralidad, yo creo que se le está dando el mismo enfoque para que se pueda resolver todos los conflictos y controversias a través de la mediación y de esa primera instancia. En la materia mercantil también es muy importante, sin embargo, no se le da esa misma importancia. Creo que ya depende de cada persona y de cada funcionario en la forma en la que pueda conciliar a las partes y avenirlas, pero siempre va a depender de la defensa que planteen y de la disposición que tengan para poder llegar a un convenio. Sin embargo, creo que en esta materia laboral y en la penal sí se les da un completo abocamiento o estudio para que lo puedan resolver mejor, para que sea siempre a través de la mediación, por ejemplo, en la materia penal, pues con los medios alternativos de solución de conflictos, y me parece una estupenda forma porque pues quita toda la carga de trabajo que de por sí ya tienen los tribunales. Tribunales, exacto. Abogado, valiosísima su aportación. Considero que la reforma está apoyada, sin temor a equivocarme, hasta en un 70-80% en la conciliación. O sea, estamos apoyados completamente en la conciliación y depende de nosotros, tanto litigantes como funcionarios, abogados de empresa y abogados de trabajadores, concientizarnos, ¿no? Como dicen llanamente, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Podemos ser los mejores abogados del mundo, pero si no sabemos conciliar, yo creo que nos falta muchísimo. Y como lo comenta, no solo en materia laboral, o sea, en todas las materias, porque no tiene sentido llenar a un tribunal que está diseñado para llevar determinado número de asuntos o que soporta tal cantidad de carga de trabajo, no tiene sentido llenarlo de asuntos, solo porque no estamos tan concientizados y orientados a la conciliación. Ese tema que trata de mediación y soluciones alternativas de resoluciones de conflictos y demás, creo que este es el punto en que nosotros como abogados tenemos que empezar a especializarnos también en ese tema, porque sí, vamos, arreglamos asuntos y cuántos asuntos arreglamos por semana, pero los arreglamos en un estira y afloja, ¿no? En un te doy 5 pero me das 5 y yo sacrifico 10 pero tú sacrificas 10. Tenemos que tener herramientas de verdad para poder hacer que esto funcione, porque está basado en la conciliación. Tiene puntos importantes la reforma, como hemos comentado y como se va a ahondar más adelante. También la cuestión sindical, la cuestión de democracia y libertad sindical es muy, muy importante, pero yo considero que la conciliación es a lo que le apostaron las personas que sacaron esta idea de hacer esta reforma. No sé si hay alguien que opine lo contrario.
¿Alguien que nos quiera compartir su opinión? O voy a ver quién es el que está más participativo. No sé si la licenciada Ana Karen, que la vi ahí participando en el chat, nos quiera comentar qué le parece, qué piensa, cómo ve que vaya a aparecer la conciliación. Creo que alguien nos está escribiendo en el chat. A ver, permítanme. La licenciada Ana Karen, que no escuchó la pregunta. Licenciada, ¿qué le parece esta situación de que la reforma, sobre todo del nuevo modelo de justicia laboral, esté apoyada, desde mi punto de vista, en gran porcentaje en la conciliación? ¿Cómo ve? ¿Cree que se vaya a lograr con experiencia previa que tenemos ya todos de cómo hemos o no hemos arreglado asuntos hasta el día de hoy? No sé si nos va a contestar por el chat o vaya a abrir su micrófono. Dice la licenciada Ana Karen en el chat, yo creo que va a ser muy útil, sin embargo hay que concientizar a todos los involucrados. Sí, definitivamente sí. Y creo que me voy a incluir en su gremio, como funcionarios. Creo que son los primeros que tienen que estar concientizados. El licenciado Lorenzo Delgado nos dice, quiero equivocarme, pero creo que va a seguir igual en muchos aspectos. ¿Por qué, licenciado? ¿Alguien coincide con el licenciado que va a seguir igual? Sí, bueno. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Sí, licenciado. Perdón. Escuchando la plática de ayer, hablaban de los operadores jurídicos. Nosotros que estamos en la trinchera, tanto adentro como afuera, que estamos en el área, ayer manejaban de los operadores jurídicos que nosotros somos los que vamos a implementar ese cambio. ¿Cómo lo visualizo? Yo lo visualizo como un cambio de un esquema, como algo nuevo, como algo innovador, pero no sé si la expresión es la correcta. La materia prima va a seguir siendo la misma, es decir, los trabajadores van a seguir estando ahí, los abogados van a seguir con los mismos vicios. ¿Por qué? Porque es muy difícil volver a educar a un abogado que llega a un centro de conciliación con una propuesta de un 100% y que ese abogado no entienda. Tuve ayer y hoy discusiones sobre eso con abogados, que no entiendan qué es una conciliación. La conciliación, entendido como un medio alterno para una solución de una controversia, es las dos partes ceden, y en ese ceder implica ni tú ni yo ganamos, pero sí nos ahorramos un pleito y a final de cuentas le damos salida al conflicto que tenemos enfrente. Entonces, si el abogado llega, hoy comentaba con un abogado, no recuerdo el nombre de la sede para no mentir, pero lo investigo para mañana. Muy bien. Me decía, oye, en un centro de conciliación de los nuevos, que ya está operando ahorita, me dicen que a 45 días, sin importarles cuál sea la situación. Yo les paso una propuesta a 60 y me dicen que no, que ahí nada más va a ser a 45. Entonces, también para ser conciliador, tienes tú que tener cierta, ¿cómo te puedo decir? Educación, cultura, una preparación, tienes que saber del medio, yo le llamo una lectura de un juicio o de un problema para darle salida. No nada más que llegue y ya, bueno, partimos diferencia, ya no. Tienes que empaparte de todo el entorno, tienes que ser parte psicólogo para entender al trabajador, absorber, dar la propuesta a la otra parte, jugar con la parte la visceral, que vienen enojados y muchas veces eso los ofusca. No sé, todo ese entorno de lo que yo he sondeado los abogados que vienen de
de otros estados en donde ya se está implementando, me dicen, ¿sabes qué, Lick? Es igual. De hecho, hoy uno se refirió así como literalmente a Estado de México como un asco. Es un asco. Ah, bueno. Hay otros que dicen, pasó un año y no se ha, ¿cómo se llama? Llevado a cabo un juicio. Entonces, si nos ponemos a ver ese entorno en nuestro ámbito aquí, local, todos los abogados que conocemos del medio, nosotros sabemos quiénes se arreglan y quiénes no, y cuál es su forma de pensar. Yo discutía con un abogado la semana pasada, me decía, oye, 2 meses es justo para tal monto, ¿no? Le decía, Lick, pues es que así tenga un día, 2 días, la ley dice 90. El requisito es gana el juicio y entonces te haces acreedor a eso. Acreedor a los 90, estábamos precisamente en esa discusión y entonces sí es sujeto a valoración de si trabajó 1 mes, 2 meses, 3 meses, cuánto considero yo, pues entonces desde ese punto de vista cada abogado va a tener su perspectiva, porque el otro abogado decía, le estoy pasando una cuenta a 45, y dice, sí, pero duró 3 meses, y el otro decía, sí, pero tiene 5 años el asunto. Entonces le dije, bueno, a mí se me hace razonable, pero dice, no, pero ese es el tope. Entonces llega un punto en que se polarizan las posturas y los abogados no quieren ceder más de esa situación. Por eso creo que sí es buena la finalidad y por eso puse en el chat, quiero equivocarme, porque pues a mí me apasiona la materia y me gustan las discusiones, las he estado escuchando prácticamente todas en las que me puedo meter, me meto, pero sí no he visto yo una postura en todas los cursos y todas las pláticas que he visto, lo he visto desde un punto de vista muy, muy formal, muy bonito, muy ideal, pero no meternos a la trinchera a ver escenarios reales, hipotéticos, pero que se pueden presentar. Entonces, yo he platicado con diversos abogados de estos escenarios y la verdad, a mí me gustaría que funcionara, ¿no? Por el bien de, pues ahora sí que de todos, ya sea que esté adentro o que esté afuera, para darle solución a la salida de los juicios y de las controversias. Digo, yo me visualizo en un futuro afuera y con esas posturas digo, bueno, pues a mí me va a ayudar porque en el tiempo va a, obviamente, hacer que el flujo de dinero sea mayor para, pues tanto para mí como para las demás personas, ¿no? En este caso la autoridad, pues le quitas trabajo y ya no llega tanto al, ¿cómo se llama? Al tribunal, al juzgado laboral. Entonces, si ese va a ser el filtro, ese filtro tiene que estar, pero muy, muy, muy bien pulido. ¿Por qué? Porque yo platicaba con algunos compañeros especulando un ejercicio estadístico del número de demandas que llegan ahorita actualmente y de gente que llega a la Procuraduría. Todo eso va a llegar a un centro de conciliación. Y si de eso se le generan dentro de esos 45 días 3 citas y creo que son 13 personas las que van a fungir como conciliadores, y se les va duplicando, van a tener una carga que no van a tener capacidad de respuesta, e incluso suponiendo que van el primer día, pero va a haber muchas personas que ya van a llegar como todos en determinado momento. Oye, me corrieron, sí, pero ya voy en el día 40. Pues sabes qué, vete nada más por la constancia para demandar. Entonces, eso ahí yo lo veo como un problema grave, porque no va a haber una capacidad de respuesta en base a una estadística real que ahorita se tiene del número que entra y de lo que tiene que salir, apostando a que el centro de conciliación prácticamente tiene que ser un 60, 70% para que llegue lo menos a un juzgado. Entonces, desde mi punto de vista, como lo mencionaban ayer, todos los que estamos operadores jurídicos, entendiéndolo afuera como adentro, tenemos que educarnos en ese aspecto para concientizarnos y decir, ok, vamos a hacer que esto funcione. Pero muchos lo están viendo así desde el punto de vista de, pues, ¿sabes qué? Voy a ir a cumplir con el requisito, o ya desde ahorita me están diciendo, no, yo no voy por eso y me voy a ir a amparar. Bueno, pues entonces, ampárate. ¿Y cuántos amparos van a caer? Porque el otro no llegó, el patrón no llegó porque no quiero hacer la cita conciliatoria, no obstante las excepciones que me marca la ley y diversos supuestos que se van a ir presentando ya en la práctica, porque en la teoría suena muy bonito. Me decía un abogado la semana pasada, oye, es que de los que implementaron, ahorita que lo comentaba, de la primera etapa,
sonaba muy bonito, pero les dijeron, ¿saben qué, Lic? Nos aventaron así nada más al ruedo y ahorita nosotros vamos a capacitar a los que van a entrar porque nosotros aprendimos a hacerlo así. Sobre Entonces, la marcha. Exactamente, o sea, ese es el problema que yo le veo. ¿Por qué? Porque va a estar un personal nuevo, un personal que en base a lo que están haciendo ahorita de ¿cómo se llama? Las capacitaciones, los concursos y todo, no sabemos cómo se va a integrar. Por ahí yo creo que todos tenemos el deseo de entrar, pero pues los filtros están muy, muy definidos. Ahora, la licenciada maestra Mariela, que en un curso de la semana pasada que escuchaba de ella, ok, para el juez va a ser también otro requisito, pero también que tenga esa experiencia, ese perfil. Entonces, sí nos manejaban todo el cuadro jurídico, los requisitos, pero ya de ahí estar en la práctica, y si ahorita de los que estamos en la trinchera del día a día se nos van presentando diferentes situaciones, que hay ocasiones en que no sabemos cómo reaccionar, pues yo no quiero saber cómo va a reaccionar a futuro un centro de conciliación que esté saturado, porque para mí, desde mi punto de vista, en el ejercicio estadístico que hice, no son suficientes 13 personas para que dé el resultado, para que llegue lo menos a los juzgados. Digo, esa sería mi opinión, por eso digo, insisto una vez más para concluir, quisiera equivocarme, pero pues no sé, solo el tiempo lo va a decir. Sí, muy atinado, abogado. A mí también me gustaría que se equivocara y no porque se equivoque per se, pero es como les comentaba el día de ayer, la reforma es muy bonita y sí, también coincido en que los que la vamos a aplicar tanto de un lado como de otro somos las mismas personas. Considero que uno de los principales problemas de los abogados, y me incluyo y me acuso de haberlo hecho en alguna ocasión, es buscar todos esos resquicios, como por ejemplo ampararme para no sacar la constancia del centro de conciliación. O sea, estamos en estados donde todavía ni siquiera entra en funciones el centro de conciliación y casi ya estamos haciendo el amparo para no ir a sacar la constancia. O sea, estas actitudes no pueden seguir siendo. O sea, considero que no sé, en esta sala y en este momento somos 44 personas. Considero que si 44 personas, como les decía, a partir de mañana tomamos una actitud muy diferente y decimos, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer mi trabajo como debe de ser, 100%, no voy a buscar estos huequitos, voy a propiciar las conciliaciones de mis asuntos y demás. Somos 44 en un país de más de 110 millones de habitantes. A lo mejor ustedes me van a decir, el cambio no va a ser nada, Irma, pero se puede. O sea, yo considero que sí se puede y táchenme de idealista si quieren, pero yo, la verdad es que yo sí tengo mucho apostado en la reforma. O sea, yo la verdad es que sí quiero verla funcionar. A mí sí me gustaría. Entiendo la parte que comentan, entiendo que se ha estado capacitando al aire, porque en realidad nadie sabe, a excepción de los estados que tienen ya un año trabajando así. Fuera de ello, todos estamos escuchando, el centro de conciliación de tal estado está así, fui a una conciliatoria en tal lugar y pues no, de la fregada, no vino el abogado, el trabajador está súper necio, me piden 60 días cuando trabajó 3 meses, como lo comentaba usted. Es que tenemos que dejar esas actitudes de lado, porque somos nosotros mismos los que no estamos dejando que esto funcione. Ni el procedimiento viejo ni el procedimiento nuevo va a funcionar si no dejamos nosotros estas actitudes. Me viene a la mente un asunto cuando era yo abogada de esta farmacia que les comento. Me llega un asunto de una chica, lo reviso todo, llamo a la empresa, pido documentos. Oye, Irma, no encuentran, ahorita le doy la palabra, licenciada Alejandra. No encuentran el registro de esta chica, no me encuentran información, demás, todo, me comunico a sucursal, con gerente, oye, Pedrito, ¿qué onda con esta persona? No sé qué, o sea, me dice, ¿sabes qué, licenciada? Sucede esto, la chica vino el viernes a pedir trabajo, pasa la entrevista, pasa filtros, todo, le decimos, preséntate el lunes no se presenta y nos demanda. Con un salario de 500 pesos diarios, un puesto de cajera, y el abogado quería las perlas de la Virgen. O sea, es que en verdad nunca vamos a salir de este círculo que nosotros mismos hicimos. Entonces yo hablaba con el abogado y le decía, o sea, nos vamos a pelear porque tu cliente ni siquiera entró a trabajar. Fue a la entrevista de trabajo, sí, pero
ni siquiera tuve oportunidad de decirle bienvenida, muchísimo menos iba a tener la oportunidad de decirle, no te quiero por esta razón, ¿no? Somos nosotros mismos y somos nosotros mismos quienes tenemos que detener esto. Licenciada Alejandra, adelante con tu intervención, discúlpame. No, no se preocupe. Yo creo que sí tenemos que tener muy claro que como es un cambio total de paradigma, y va a ser un proceso totalmente distinto como lo hablaba en un inicio, no va a ser lo mismo estar ante una junta de conciliación, es decir, ante un presidente de junta, a desahogar ya una audiencia frente a un juez que tiene que reunirse, como decían, ciertas características y hablaban de ese tema. Y obviamente, como todo cambio, va a haber puede haber muchas deficiencias, porque va a ser una forma, y era lo que ustedes hablaban y comentábamos aquí, existen ya muchos vicios, como en esta materia, como en muchas otras. Existen malas prácticas, tanto de litigantes o postulantes, como de operadores, también jurídicos ya de la norma y como tal en las juntas o como lo mencionaban en estas charlas y en otras. Pero yo creo que son circunstancias contra las que se tiene que ir lidiando y sobre todo, como decíamos, no hablar ni de pesimismo ni de optimismo, sino más bien pensar en cómo vamos a equilibrar esa balanza y esas circunstancias ya en la práctica. Sobre todo, también pensando, por ejemplo, que de acuerdo al manual que se maneja de la Secretaría del Trabajo, en donde nos hablan de la comunicación, esto va a ser muy importante. Los abogados tenemos, porque a veces decimos, es que, por ejemplo, en las juntas, ahorita escuché algunos comentarios que platicaban o que decían y que los he escuchado en otros lados, ¿no? Es que a lo mejor los operadores de las juntas no tienen suficiente, quizás no experiencia, porque a lo mejor pueden llevar muchos años, pero comentarios de que no reúnen las características o ciertas posiciones que deben llevar a las partes a la conciliación. Pero no solo debemos de hablar de los operadores, ahí también hay que hablar como los abogados que son litigantes o postulantes, que al final de cuentas van con el cliente y yo creo que más que nada el abogado postulante que tiene el trato directo con el empleado que fue elegido, que además de todo trae una carga emocional muy fuerte, que eso es muy importante mencionarlo cuando ocurren ciertas circunstancias. ¿Cómo como abogado postulante, cuál va a ser tu forma de comunicarte con tu cliente en ese momento y cómo te vas a comunicar o cómo tu cliente deba de comunicarse con el conciliador? Y bueno, yo creo que una estrategia muy importante, y es algo que sí se tiene que estudiar más que sensibilidad, también es la comunicación o las estrategias de comunicación. ¿Y en qué estrategias de comunicación estamos teniendo deficiencias? Eso considero yo en lo personal. Sí, sí, muy atinado tu comentario, licenciada. Creo que nos hace falta mucha comunicación asertiva, porque sí, también tenemos mucha culpa, los abogados, tanto de empresa como de trabajadores. Nos llega un trabajador y le decimos, te voy a conseguir 650,000 pesos, a mí me vale que ganaras el mínimo y que tuvieras un año trabajando. Entonces, desde ese momento no bajas al trabajador de esa cantidad. Entonces, somos nosotros mismos. Y tiene un comentario muy atinado el licenciado Guerrero en el chat. Dice, concuerdo que se puede crear más crítica desde los poquitos o muchos que se sumen a cambiar por una actitud diferente. Me parece muy valioso rescatar, como les comentaba el día de ayer, que estén dedicando tiempo de su tarde a esta clase de capacitaciones. Eso deja ver que están ustedes interesados, ¿no? En dar el siguiente paso junto con la reforma. Y en dar el siguiente paso yo creo que bien dado, ¿no? O sea, siendo conscientes de a qué nos vamos a enfrentar, de que no sabemos exactamente a dónde vamos, pero ahí vamos, ¿no? Y queremos que esto funcione y queremos que esto funcione bien. Como lo comentaba el abogado, van a venir a capacitarnos los de la primera etapa y a lo mejor ustedes de la segunda etapa van a venir a capacitarnos a los de la tercera etapa con un poquito ya más de experiencia y con un poquito ya más de, oigan, nosotros nos equivocamos por aquí, entonces váyanse por acá. Entonces hay que aprovechar lo más que podamos. Estamos en ese punto en que tenemos que capacitarnos en cuestiones de mediación, en cuestiones de soluciones alternativas de conflictos, resolución de conflictos. O sea, mucho más allá de sabernos de memoria la reforma, de memorizarnos artículos, cosa con la que yo nunca he estado de acuerdo, tenemos que sensibilizarnos, tenemos que crear un amplio criterio. Tengo levantada la mano del licenciado José Guerrero. Licenciado, adelante.
Primero quería mencionar que tengo problemas ahorita con mi cámara y no se que preocupe, está bien. concuerdo muchísimo con la participación de ambas. Creo que mucho podemos aportar con el conocimiento de la Ley Federal del Trabajo, de la Constitución, de los conceptos jurídicos. Sin embargo, si no aportamos desde un cambio de actitud, lo que mencionaba la cuestión de la comunicación, incluso lo que ahora se conoce como, no me acuerdo si son inteligencias blandas o algo así, como desde la cuestión laboral, creo que sí, conocimientos blandos, algo así, la capacidad de servir, el hacer trabajo en equipo, y no hablo de trabajo en equipo solamente con nuestros compañeros inmediatos, sino incluso con otras instituciones. Creo que si de verdad empezamos a manejar ese cambio de actitud, a apostar por nuevas formas de hacer las cosas, esto va a salir a flote e incluso el mensaje de la conciliación va de verdad tener un impacto tanto en la parte patronal como en los trabajadores. O sea, va a ser algo en lo que las personas sí crean y que realmente funcione. Sí, yo creo que tenemos que creérnosla primero nosotros, ¿no? Como les he comentado en reiteradas ocasiones, somos las personas que vamos a poner esto en marcha y creo que depende de nosotros. Sí, está bastante bien que nos estemos capacitando, está bastante bien que conozcamos los conceptos jurídicos, los antecedentes, que aprendamos cómo van a funcionar los tribunales, las funciones de los jefes, las funciones de los secretarios auxiliares y demás. Y si es que quisiéramos llegar a ser parte de uno de estos tribunales, también está muy bien. De verdad, les reconozco el tiempo que están dedicando a esto. Eso habla bastante bien de ustedes y también me deja ver que son las personas que van a echar a andar esto de la manera correcta. ¿Alguien quisiera un comentario final? Pues creo que algo muy importante también, sé que el curso abarca lo que es jornadas de capacitación en conciliación, pero hablándolo también desde la trinchera de los operadores como tal jurídicos ya ahorita, tanto como los abogados postulantes, también va a ser muy importante y lo que tocaban al inicio, el tema ya cómo va a cambiar la postura del abogado, más bien la forma de litigar del abogado postulante ya ante un tribunal. Va a ser algo muy importante porque ahí vamos a tener que mostrar las capacidades que tenemos en esos asuntos que ya lleguen al juicio, que digo, lo ideal sería la conciliación, pero hablamos que va a haber asuntos pues que no se van a poder conciliar, que esa va a ser la realidad, que van a tener que llegar a un juzgado laboral, ante un juez laboral, y que vamos a tener que demostrar ahí las capacidades, porque era lo que usted hizo mención, si no mal recuerdo, o algún abogado de aquí de la sala y de la charla, que no estamos hablando y no estamos, o sea, no se está acostumbrado ahorita en materia laboral a lo que es la oralidad. Y que en ese momento, así como existió cuando se incorpora lo que es la reforma penal y comienzan los juicios, abogados, que además de que las audiencias estaban siendo grabadas, el juez le indicaba a la parte, cuando el abogado no estaba realizando sus funciones de manera adecuada, que podía cambiar de abogado o que no tenía las capacidades. Hubo videos, creo que hay algunos, y por si pueden consultarlos en la red, en donde ahí se va a evidenciar ahora sí que el trabajo del abogado postulante y la capacidad que tenga. Y que evidentemente esos abogados que no se actualicen, que no se capaciten o que no reúnan las herramientas necesarias y los conocimientos para estar ante un juez y defender a su cliente, esos abogados pues evidentemente no les va a agradar este cambio de paradigma y el estar ante un juez y todo esto de lo que hablamos, pero pues son cosas a las que nos tenemos que enfrentar como lo hablábamos, porque esto debió haber pasado hace ya muchos años y pues ahorita que lo tenemos en puerta hay que capacitarnos y poner de nuestra parte para que todo esto funcione, por bien de nosotros y pues ahora sí que de toda la sociedad, ¿no? Por bien del sistema de justicia, sobre todo. Hay un artículo de la reforma, lo voy a buscar para el día de mañana, que faculta a la autoridad laboral para apercibir a la parte que no esté siendo bien representada y le van a dar 3 días para cambiar de representante legal.
Ahora sí que, como dicen, vamos a ver de qué estamos hechos. Inclusive este artículo, si es el mismo al que me estoy refiriendo, textualmente es el mismo que en materia penal, ¿eh? Sí, porque creo que es el mismo. Lo voy a es el mismo, buscar es el mismo, abogado. y vamos a iniciar con eso el día de mañana. Muchas gracias, licenciada Alejandra. Voy a leer por último el comentario del licenciado Uriel Armando. Dice, solo espero que los conciliadores o la figura aclare las ideas tanto de la parte patronal como trabajadora, porque creo que es lo que complica una conciliación. Definitivamente llegamos todos a una conciliación con ideas muy, muy equivocadas, pero bueno, también ya será trabajo de las personas que quieran fungir como conciliadores, capacitarse y sensibilizarse en este tema. Oigan, les agradezco muchísimo, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero les agradezco muchísimo, una sesión igualmente enriquecedora. Deseo que tengan todos buena tarde, lo que resta de la tarde, y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.